Cada hora en el mundo, más de 1000 personas mueren por infartos o ataques cardíacos relacionados con la hipertensión. ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? ¿Sabes si tienes hipertensión y cómo te afecta? Para responder estas dudas, hoy vamos a hablar con el doctor Pedro Ordúñez, asesor principal para el manejo de enfermedades cardiovasculares de la OPS. Soy Sebastián Oliel, hablemos de salud. Hola Pedro, bienvenido al podcast. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, es un gusto saludarte. Un gusto que estés con nosotros. Y para empezar, para romper el hielo, quería preguntarte y que nos cuentes qué son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, voy a referirme a las más frecuentes, ¿ok? Porque la lista de enfermedades cardiovasculares es una lista ampliada, ¿no? Pero puedo decir dos: la enfermedad isquémica del corazón y la enfermedad cerebrovascular, o el accidente cerebrovascular, como la gente suele decirle, o el ataque al corazón y la enfermedad cerebrovascular. Vamos a decir que esas son las dos primeras. Pueden ser 75 o 80% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y hay una que técnicamente no podemos decir que es una enfermedad del corazón, pero que es un padecimiento donde el corazón está envuelto y tiene un papel relevante, que es la hipertensión arterial, ¿sí? Que afecta a 4 personas de cada 10 a personas adultas. Así que imagínate lo que estamos hablando. ¿Y por qué es importante que hoy estemos hablando de estas enfermedades? Pues Sebastián, el tema está, yo creo de muchas maneras. La primera cosa es que, imagínate el número que te voy a decir: cada año mueren en esta región 2,2 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. 2,2, eso es igual a 6.000 personas por día. Trata tú de imaginar 6.000 personas fallecidas por día, ¿no verdad? Entonces, primero es la frecuencia. Segundo, la gravedad. Se muere la gente, ¿no verdad? Porque fíjate, por cada evento, por cada muerte cardiovascular aproximadamente tenemos 6 eventos. Entonces, si tenemos 6.000 muertes por día, podemos tener 36.000 personas con infarto agudo del miocardio o enfermedad cerebrovascular por día. Entonces, es un primer tema. Segundo lugar, la carga económica y social que signifique. El otro, el sufrimiento de la familia, porque la gente suele morirse. Hay un montón de gente que se muere muy temprano en la vida. Entonces, eso es un tema realmente muy importante por esa razón que te estoy diciendo: la frecuencia, la gravedad. Sí. Y creo que a todos, ¿no?, tenemos o conocemos un pariente o nosotros mismos, ¿no?, que han tenido o tienen hipertensión o bien con presión alta. Pero justamente te quería preguntar si nos puedes explicar un poco mejor sobre qué es la presión arterial alta, cuándo es que es alta y cómo sé si la tengo. Mira, esta es una buena pregunta, Sebastián, porque la gente ha normalizado esto. O sea, morirse del corazón es casi normal. Se muere la gente del corazón como si no tuviera solución. Y tenemos un montón de medidas que hacen que la gente pueda prevenir este asunto. Pero la hipertensión específicamente tiene un rol central. Imagínate, de cada 100 muertes cardiovasculares, cada 100 eventos cardiovasculares, por ponerlo de una manera más clara, 50, 60 son debidos a hipertensión pura, solamente hipertensión, más de la mitad de los casos. Entonces esto es un tema realmente grave. O sea, cuando el corazón tiene que bombear la sangre a una presión que es más alta que la presión fisiológica, que la presión normal, pues el corazón aumenta de tamaño, se trastorna el funcionamiento del corazón, daña el corazón, daña los vasos, daña el cerebro, daña la visión, daña los riñones. O sea, la hipertensión tiene un papel central y además es una de las causas principales de demencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tenemos hipertensión? Técnicamente, la OMS ha aceptado como hipertenso a todo el que tiene más de presión arterial sistólica máxima mayor de 140 y presión arterial diastólica o mínima mayor de 90. Sin embargo, si tú vives en los Estados Unidos, las guías americanas dicen que no, hipertenso es más que el que tiene más de 130/80. También en Europa se está aceptando como este valor. Entonces, con 140/90 estamos hablando de 35-40% de personas adultas que tienen la presión alta, ¿sí? Si estuviéramos hablando con 130/80, la mitad de las personas adultas pueden tener la presión alta. El gran problema es que mucha gente no sabe que tiene la presión alta. Ya. ¿Pero por qué no sabe? Bien, no sabe por qué tiene la presión alta. Bien, la respuesta tradicional es: la gente no tiene percepción de riesgo, la gente no quiere saber que tiene la presión alta. No, yo creo que hay un grupo de elementos, pero los principales que nosotros ponemos en el ángulo de la prevención y la detección son los servicios de salud. O sea,
la gente, vamos a pensar primero por el grupo que va a los servicios de salud, ¿sí? La gente que va a los servicios de salud regularmente no le toman la presión arterial o no se la toman de una manera correcta en muchos sitios. Hay otro grupo que sencillamente no va a los servicios de salud y están fuera. Claro. ¿No, verdad? Pero ahora, si usted sabe, y eso yo creo que es parte de la conversación, si usted sabe que la presión arterial es un fenómeno tan frecuente, deberíamos todos los que trabajamos en salud estar pendientes de que hay que tomar la presión, porque la otra cuestión, Sebastián, es que es silente. Usted no sabe cuándo tiene la presión alta. Si usted no se toma la presión, usted no sabe que tiene la presión alta hasta que no le dan un infarto, un ataque al corazón, hasta que no tiene un ACV, hasta que no tiene insuficiencia renal, hasta que se quedó ciego, hasta que tiene un problema arterial periférico de una pierna o tal. O sea, usted no lo sabe. Entonces, el tema número uno es cómo nosotros cambiamos esa percepción. Primero, es un problema muy frecuente. Segundo, si usted no va a tomarse la presión o usted no le toma la presión arterial, pues usted no lo va a saber. Entonces, yo creo que empieza por ahí la historia. Claro, pero ¿y quién y cuándo tienen que ir a tomarse la presión arterial? Digo, me toca a mí, tengo que ir mañana, Bueno, es mi mamá, es alguien más joven. sí, buena pregunta, ¿no? Después de los 40 años, por poner un número, ¿sí? Esto es lo tradicional y te voy a explicar por qué. Después de los 40 años usted debe ir a tomarse la presión arterial por lo menos una vez en el año. ¿Sí? Y decir, a ver cómo está mi presión. Ahora, tomársela bien tomada, medírsela bien medida. Eso significa que usted tiene que tomársela en el lugar adecuado. La persona tiene que estar entrenada para tomar su presión arterial. Y eso incluye el protocolo de cómo se mide la presión arterial, que no creo que vamos a hablar de ese tema ahora aquí, pero hay un protocolo para medir la presión arterial. Hay que tomársela con un equipo clínicamente validado, automático clínicamente validado. Y en muchos lugares seguimos sin tener estos equipos clínicamente validados. Quiere decir que puede ser que usted esté yendo al médico, le están tomando la presión arterial, pero no siguen el protocolo. La persona que le está tomando la presión arterial, que no tiene que ser un médico, no está entrenada para hacerlo, o el equipo no está clínicamente validado y posiblemente usted le estén dando valores de presión arterial que están por debajo del valor que realmente usted tiene o por encima del valor que usted tiene realmente. Entonces, es muy importante estar claro que la medición de la presión arterial lleva un protocolo, lleva una manera. Imagínate, tan importante que te van a decir a ti, Sebastián, a partir de hoy comienzas con tratamiento con medicamentos. Imagínate que lo hagan no basado en una medición correcta de la presión arterial. Casi me lo dicen, ¿eh? Por suerte la pude bajar la presión, pero el médico me dijo que si no me bajaba me iba a empezar a medicar, ¿no? Que es una pastilla diaria. Bueno, eso es otro de los problemas que tenemos, Sebastián, ¿sabes? Muchas veces la gente va al médico, y esto no pasa con poca frecuencia, y le dicen, no, el problema es que usted hoy estaba nervioso, estaba ansioso, tuvo un problema en su casa, le puso tarde el transporte, tiene una situación particular y tiene la presión alta. Mira, la probabilidad de que usted tenga la presión alta es muy elevada, porque es un problema muy frecuente. Entonces, mucha gente cuando va al médico y le dicen esto, seguramente que usted tiene la presión por esto, por otra razón, y le dicen, váyase a su casa y venga a los 6 meses, usted no regresa más. Usted no regresa más porque usted cree que le dijeron ahí, esto no es un problema importante. Yo creo que una de las principales mensajes que yo creo que tenemos que pasar con esta conversación, que estamos hablando de un problema gravísimo, un problema súper frecuente, y que tanto así como factor de riesgo aislado no hay ninguna condición que produzca más muerte que la presión arterial. Fíjese usted, ninguna condición que produzca más muerte que la presión arterial. Wow, no, impresionante. Uno no le presta tanta atención, pero también es muy común. En mi casa era muy común y quiero volver al tema de la medición, porque no está eso de que las personas que tienen hipertensión, también el médico le pide que se la controle diariamente o muy seguido, o que vaya, en mi caso era que mi familia vaya a la farmacia o se la tomen en la casa. Entonces yo he tomado la presión en mi casa con el aparatito viejo que inflabas y últimamente con uno más moderno, pero que uno compra en la farmacia. Ahora quiero saber, ¿esos aparatos sirven o no sirven? Porque los usamos, ¿eh? O sea. Buena pregunta, Sebastián. Estás poniendo el dedo en la llaga, fíjate tú, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Muchas farmacias te venden lo que te venden, correcto, ¿no? Entonces, en muchos sitios no hay regulaciones para lo que se vende en la farmacia. Ojo, ¿sí? Entonces, lo tradicional con los equipos de medición de la presión arterial es si eran seguros para el paciente. Quiere decir, si no tenía un cortocircuito, si la corriente eléctrica no afectaba al paciente. Ya sabemos que no pasa eso, ¿tú me entiendes? El problema es que no son precisos. O sea, usted tiene 142,96. Usted tiene un valor de presión arterial. Basado en ese valor, usted tiene la presión alta, ¿no verdad? Entonces,
Lo que pasa con los equipos es un problema tremendo. Te voy a dar un número. De cada 100 equipos que se venden en el mercado, estos que venden no voy a mencionar el nombre aquí, pero en las redes, en las cadenas de redes digitales, electrónicas, o como tú le quieras decir, más lo que hay en la farmacia, menos del 20% de todo lo que se vende está clínicamente validado. Entonces, esto es como tener una bandera roja, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está validado? Y es validado clínicamente, quiere decir validado por una investigación independiente de quién hace la manufactura. No es que el tipo que hace la manufactura diga, no, mi equipo es bueno. No, que tiene que estar validado. Sí, esto es un tema grave. Porque ¿cuál es el riesgo de no saber los números de la presión arterial? Uy, lo que te comenté ahorita, así. ¿Tú te atreverías a conducir un carro que no tenga un odómetro hoy modernamente, que no tenga un GPS para que te lleve del punto A al punto B? Que no lo haces, vaya. O un piloto es capaz de manejar un avión que no tenga un montón de control y sabe a qué velocidad va, a qué altura va. Pues así pasa con la presión arterial. Y esa es la epidemia que tenemos hoy. La epidemia que tenemos, en primer lugar, la gente no sabe que tiene la presión arterial. En segundo lugar, la gente va a los sistemas de salud, a los centros de salud, y no le toman la presión arterial correctamente. El otro problema que tenemos es que la gente le dice, usted tiene la presión arterial alta, le recetan medicamentos y usted no se toma los medicamentos. Ese es el otro problema. Y el otro problema, que es mucho más frecuente todavía y grave, es que la gente está tomándose los medicamentos, pero no sabe cómo va la presión arterial, si la tiene controlada o no la tiene controlada. Entonces ese es lo que le llamamos técnicamente como cascada de tratamiento de la hipertensión, pero que no termina hasta que usted no tiene la presión arterial controlada. ¿Cuánto es la presión arterial controlada? Pues mira, te voy a decir. Y ya terminamos este bloque, ¿no? Bueno, para una persona que no tenga otros factores de riesgo cardiovascular u otras enfermedades cardiovasculares, tener la presión por debajo de 140/90. Ahora, si usted tiene una diabetes, por ejemplo, que es un tema tan frecuente, si usted tiene una insuficiencia renal crónica, si usted tiene una insuficiencia arterial periférica, si usted ya tuvo un ataque al corazón o una enfermedad cerebrovascular, la presión arterial normal ya no es 140/90, es de 130 milímetros de presión arterial sistólica. Y usted no la tiene controlada hasta que usted no consigue ese valor. De hecho, los pacientes con diabetes, el elemento más importante que hace que se aceleren los daños vasculares del paciente con diabetes, incluida la enfermedad renal crónica, es la hipertensión arterial. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Uno de los mitos que vemos también en redes es que solo las personas mayores tienen infartos. ¿Es así? ¿No es así? Pues si miras los números te van a decir otra cosa. No sé qué le llamamos una persona mayor, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia que yo creo que ha cambiado la demografía, ha cambiado la expectativa de vida de la población. Entonces, en algunos lugares le dicen personas mayores a los que tienen más de 60 años. En otros lugares le dicen personas mayores a los que tienen más de 65 años. En algunos sitios empiezan a decirle, no, si aquí la gente vive 80 años, pues entonces persona mayor es el que tiene más de 70 años. Pero voy a ponerlo en tramos de segmento de edad. Asumiendo que utilicemos el rango de 70 años de edad, o sea, ni antes ni después 70 años de edad. Bueno, el 30% de los que mueren por enfermedades cardiovasculares lo hacen antes de 70 años de edad. Entonces tú me dirás si es un problema de los mayores. Claro. ¿No? Y la enfermedad cerebrovascular, obviamente también es un problema de los mayores principalmente, pero demográficamente, cuando tú miras la pirámide poblacional, hay un grupo de personas que están entre los 50 y 70 años, que es el grupo más numeroso de la población. Es de donde viene la mayor cantidad de personas con infarto y la mayor cantidad de personas con ACV. Bien. Otro mito y que vemos en redes, bueno, no es un mito, pero una duda. ¿Puede el estrés dañar el corazón? Sí, definitivamente sí. Los mecanismos son más complicados de explicar, ¿no? Pero obviamente el que está bajo presión, bajo estrés sistemático, tiene más riesgo de tener la presión alta y posiblemente por eso mismo tiene más riesgo de tener enfermedad del corazón. Pero sí, el estrés es un problema, el estrés dañino, ¿sí? No la capacidad que tiene el ser humano de reaccionar ante estímulos estresantes, que es diferente. Pero el que está sometido permanentemente a un estrés que está afectando su calidad de vida, que afecta su calidad del sueño, que afecta su alimentación, que afecta sus relaciones con los demás, obviamente ese tiene más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Bien.
Pedro, hablamos mucho del infarto y quiero hablar un poco más del ACV, del accidente cerebrovascular. ¿Cómo sé si estoy teniendo un accidente cerebrovascular? Porque recientemente salió, no sé si viste en redes el caso de un funcionario en Serbia que estaba en una entrevista y en vivo tuvo un accidente cerebrovascular y como le estaban haciendo la pregunta y la persona balbuceaba, ¿no? Trataba de responder y no podía, ¿no? Entonces, o sea, ese es un síntoma, un signo, ¿cómo sabemos? ¿Y qué Sí, hacemos en esos casos? sí, Sebastián, hay programas realmente muy exitosos de diagnóstico temprano de las personas con enfermedad cerebrovascular, pero lo primero es que alguien que va a tener, que tiene riesgo de tener una enfermedad cardiovascular tiene que saberlo. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que deberíamos decirle a la gente, mira, usted está en riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo usted está en riesgo? Ah, pues mire, si usted tiene la presión alta y arriba de eso fuma y tiene una diabetes y tiene más de 60 años, menos de 60 años, también se tiene una enfermedad cerebrovascular, pero el riesgo es exponencial con la edad. Si usted está obeso, todos esos factores de riesgo hacen que usted tenga más riesgo. Entonces, obviamente, si usted tiene más riesgo, usted tendría que estar preparado, usted y su familia. Enfermedad cerebrovascular ocurre de diferentes maneras. No quiero complicarlo aquí, ¿no? ¿Verdad? Pero hay enfermedades cerebrovasculares que son isquémicas y hay enfermedades cerebrovasculares que son hemorrágicas. Ujú. La enfermedad cerebrovascular hemorrágica es muy grave, es la que tiene mayor letalidad, ocurre de pronto, el individuo se cae, pierde el conocimiento, puede tener convulsiones, se pone muy grave y posiblemente esta es una... Pero hay una forma que es más tranquila, por decirlo de alguna manera, pero que es la más frecuente, que es la enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces estos individuos suelen acostarse a amanecer al día siguiente por la mañana que no pueden mover una mano o un brazo, o que no pueden mover un pie, o que no pueden mover una mano y un pie, que tienen la comisura labial desviada, que tienen lenguaje tropeloso. Eh, básicamente vamos a decir que son Ujú. esos signos principales, que tienen problemas en la cara, o sea, se nota que tienen problemas en el lenguaje, que tienen problemas en la desviación de la comisura labial. Pues mucha gente lo atribuye, no, pues debe estarle pasando cualquier tipo de cosa. No, les tienen un accidente cerebrovascular y el secreto de esto está en acudir inmediatamente al médico. Claro, en muchos países ya hay desarrollos de una red de rescate a los pacientes con enfermedad cardiovascular, o sea, tanto cerebrovascular como ataque al corazón, ¿no? Donde la gente puede llamar a un número telefónico, por ejemplo, 911 aquí o en varios países, y generalmente estos despachos están preparados para hacer las preguntas correctas e identificar a los individuos. Pero yo diría, Sebastián, que no podemos llegar hasta ese momento. Yo creo que primero, para contestar tu pregunta, Sí. hay que estar preparado quién tiene mayor riesgo. Y después, una vez que se detecte, tiene que ser inmediato. Porque en la medida que pase tiempo entre que usted tiene el accidente cerebrovascular y el tratamiento, en la medida que ese tiempo se prolongue, el riesgo de que ese daño sea irreversible, quiere decir que usted no pueda mover más sus brazos, sus piernas, o que pueda recuperar su lenguaje, o que se pueda morir, porque la mortalidad es muy alta, es mayor en la medida que demora el tiempo, porque hay terapias y hay tratamientos que ayudan a avanzar a la gente y mejorar su condición después que tiene un episodio de esto. Claro, no, seguro. Pedro, quería preguntarte ahora un poco de... Antes mencionabas que muchos profesionales de salud no toman bien o no saben tomar bien la presión arterial y también que mucha gente no toma el medicamento cuando sabe que la tiene. Pero quería preguntarte qué está haciendo la OPS en ese sentido, ¿no? Cómo está trabajando con los países, ¿no? de la región para mejorar esta situación y si hay acceso a los medicamentos también. Bueno, hay dos preguntas ahí que son complicadas, ¿no? La primera cosa que estamos haciendo es hablando del asunto, ¿sí? En muchos lugares todavía cómo se toma la presión arterial no se habla de este asunto, no está puesto sobre la mesa. Y es un problema gravísimo por los temas que ya te conversé anteriormente, que no voy a volver a repetir, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo desde elementos de entrenamiento, de abogacía primero, que es esto lo que estamos haciendo, de la otra cosa de entrenamiento Ujú. basado en protocolos de cómo se debe medir la presión arterial. Una de las funciones que tiene la OPS y también los ministerios de salud es la función programática, ¿no verdad? Y entonces estamos formulando protocolos de cómo se mide la presión arterial correctamente, ¿no? Segundo, cómo se entrenan la gente que se mide la presión arterial. De hecho, tenemos un curso en el campo virtual de salud pública Ujú. que tiene cientos de miles de participantes
de cómo se toma la presión arterial. En las escuelas de medicina es un momento tremendo para hacerlo, pero no se hace bien, ¿sí? No se hace bien. Y tú me decías ahorita del aparatito que tomabas con el aparatito tradicional. Mira, Sebastián, hay que tener un entrenamiento tremendo para escuchar los ruidos y escucharlos bien. Te lo digo yo, que soy un médico de algún tiempo. Sí, es muy difícil y además, imagínate tú que esto se haga en un ambiente de ruido, en el medio de un centro de salud, como tú sabes que vas ahí y hay un montón de gente. ¿Cómo te toman la presión arterial? Entonces yo creo que primero es abogar por el tema, tener protocolos de tratamiento, enseñar a la gente y además fortalecer los marcos regulatorios para la comercialización, compra, comercialización y uso de los manómetros automáticos validados. Eso es otro tema que yo creo que podemos estar. Y eso está haciendo el OPS hoy. Bien. Entonces, ese es un tema. Pero lamentablemente, debido a la misma fragmentación de las políticas y del mercado, en muchos lugares este es un tema que sigue siendo invisibilizado, ¿no? Y la gente no tiene conciencia de este asunto. Y los mismos centros de salud no tienen equipos validados. Entonces, tú le voy a decir, tú que eres mi paciente, supón tú, te digo, Sebastián, tómate con un equipo validado y yo en mi consulta te la tomo con el primer equipo que aparezca. Entonces, eso como no tiene mucho sentido. Ese es el primer lugar. El tema de los medicamentos ciertamente es un tema serio. Si tú lo preguntas en términos generales, les preguntas, ¿hay medicamentos para la presión arterial? La gente sí, y de hecho hay un montón de tipos de medicamentos. Pero esos medicamentos no siempre están disponibles, no están disponibles para toda la población. Cuando digo siempre, es siempre, porque eso es otra cosa que no me has preguntado. Cuando la gente empieza con tratamiento para la presión arterial, es para el resto de tu vida. ¿Correcto? No se puede suspender. Ese es otro mito. Uno de los mitos es, tengo la presión arterial mejor, pues entonces suspendo el medicamento. Pues no lo puedes suspender. Todo lo contrario, la tienes controlada porque estás tomando el medicamento. Sí. Entonces, el medicamento es un punto esencial de este asunto. En muchos no tendrían por qué ser caros los medicamentos, pero no tendrían por ser caros si hay una política farmacéutica de un país que ayude en eso. Quiere decir, por ejemplo, una lista reducida de medicamentos en lugar de tener una lista súper amplia de medicamentos. Eso es un tema. Otra manera de hacerlo es tener compras consolidadas. Por ejemplo, tenemos un mecanismo en la OPS, que tú sabes que es el Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS, que con la participación de múltiples países logramos entonces reunir la demanda de un grupo de ellos, salir al mercado y conseguir precios más competitivos, pero además no solamente precios competitivos, sino de alta calidad del medicamento. Buenísimo, perfecto. Entonces, esto sí se puede prevenir, ¿no? La presión arterial, los infartos, los accidentes cerebrocardiovasculares se pueden prevenir y cómo, digamos. Pero también si hablamos de una persona sana, quería separarlo un poco, ¿no? Si sos una persona sana que todavía no ha presentado ningún síntoma o no estás dentro de los grupos más de riesgo, ¿qué se puede hacer para prevenir o demorar en lo posible? ¿Y qué pasa con una persona que ya sabe que tiene presión alta? Bien. A ver cómo tomo la temperatura de esta pregunta. Una persona sana, vamos a ver, ¿sí? Una persona sana. Déjame decirte, para empezar por una cosa. El primer riesgo para tener enfermedad cardiovascular es la edad. Entonces, ¿cómo se para la edad? No se para. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber que a la medida que aumenta tu edad, el riesgo de una enfermedad cardiovascular y hipertensión es más alto. Entonces tienes que tenerlo allí, justo, parqueado en un lugar diciendo la edad. Bien, pero la edad no es suficiente. Pero ¿qué es una persona? Voy a ponerlo en términos generales. Una persona sana. Una persona que tenga una buena alimentación. Una alimentación nutritiva y una alimentación sana. Ese es el gran problema de las enfermedades cardiovasculares. Ahí es donde está el primer grupo. La mayoría de la gente no tiene una alimentación sana. Luego tiene que tener te voy a poner los temas más importantes, ¿sí? Después tiene que tener un peso corporal adecuado. Y adecuado significa que hay un índice que se llama índice de masa corporal, ¿no? ¿Verdad? Pues nosotros tenemos una epidemia en esta región de obesidad y sobrepeso. Pues esos no son normales. Aunque usted no tenga hipertensión, no tenga una enfermedad del corazón, si usted está sobrepeso y obesidad, usted no puede decir que es una persona sana. Yeah. Después está el otro tema que es muy frecuente y muy grave, tú lo conoces, el tema del tabaco. Usted no padece de nada, aparentemente, pero fuma tabaco. Usted no es una persona sana. O usted come exceso de sal en la dieta, pues usted no es una persona sana. Entonces, fíjate, la prevención empieza por estos 4 elementos. Luego, después de eso, usted se desemboca en lo siguiente. Tiene obesidad o tiene sobrepeso y debuta con hipertensión. Pues usted no es una persona sana. Entonces, si usted tiene hipertensión, hay que tomarse la presión arterial, hay que diagnosticarse la presión arterial y hay que tener la presión arterial controlada. Sí, por ahí empieza.
Bueno, ¿se puede prevenir? Claro, se puede prevenir, pero hay que hacer todo este conjunto de cosas que yo estaba explicando en este momento. Bien, bueno, gracias por la aclaración que nos diste. Y quería preguntarte también, ya para terminar, diría que se viene el Día Mundial del Corazón, ¿no? El 29 de septiembre. ¿Y cuál es tu mensaje, digamos, para ese día, para la gente, ¿no? Bueno, definitivamente, pongamos en alto que esto es un problema grave y serio, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todos los países de la región. Y es la primera causa de muerte tanto en los hombres como en las mujeres. Definitivamente, ¿sí? Pero con diferencia, con diferencia. Entonces, esto hay que tenerlo allí, hay que marcar eso de alguna manera. Y creo que en el transcurso de esta conversación hemos estado hablando de los elementos principales que uno tiene que tener claro. Ahora, yo quisiera insistir en un tema, y es en la preparación y la importancia y la relevancia del papel de los sistemas y los servicios de salud para poder avanzar no solamente en el elemento preventivo, sino en el elemento de tratamiento. Y tú sabes que en ese sentido venimos haciendo una iniciativa en la región que se llama Heart en las Américas. Heart en las Américas, vamos a decir que es la manera en que hemos adaptado la iniciativa global de Hearts de la OMS a la región de las Américas. Hay 33 países comprometidos con la implementación de Hearts, que te voy a contar ligeramente qué significa. Hay 28 países que están implementando HART activamente. Hay 12 países que ya están implementando HART en más del 80% de sus centros de salud, de la atención primaria de salud. Tenemos 6.3 millones de personas en tratamiento y estamos mejorando los niveles de control. Esta es una manera efectiva de hacer alguna cosa por el tema de la prevención de la enfermedad cardiovascular. ¿En qué se basa este tipo de cuidado? Bueno, en la estandarización de los cuidados, en el trabajo en el equipo, porque imagínate, no alcanzan todos los médicos del mundo para tratar a la gente con padecimientos cardiovasculares. Entonces, tiene que ser un problema del equipo de salud, no puede ser un problema de los médicos. Tiene que ser un tema de medicamentos, de acceso a los medicamentos y los manómetros adecuados para diagnosticar y tratar la presión arterial. Tenemos que tener además sistemas de monitoreo y evaluación que nos permitan darle seguimiento a los pacientes, pero además evaluar cómo el sistema de salud está funcionando. Eso es lo que está tratando de hacer Heart. Yo creo que ha tenido bastante éxito. Hay países que lo hacen muchísimo mejor que otros, como casi todas las cosas, pero yo creo que es un buen momento para llamar la atención de que esta es una intervención que está aprobada, que está basada en evidencia, y que las comunidades deberían tener derecho a acceso a mejores cuidados a través de la implementación de Heart, que es un programa de la OMS y de la OPS que pone en primer lugar la atención primaria de salud para mejorar la salud cardiovascular. Bien, buenísimo, Pedro. Y mi última pregunta es, ¿qué le dirías, cómo convences a mi mamá para que vaya a tomarse la presión arterial? Bueno, buena pregunta. Si yo fuera su médico, le hablo de esto sistemáticamente. Si fuera su hijo, le hablo de esto sistemáticamente. Si fuera ella misma, después que entiende esto, ella va a ir sola. Las personas mayores no son las que más problemas tienen con el tema, van solas. Las personas mayores pues posiblemente tienen más tiempo de ir al médico que los que trabajan, ¿verdad? Pero sí, hay que llamar la atención de que no normalicemos que morirse del corazón es un problema normal, no es normal, se puede prevenir. Y de hecho, ¿sabes cuánto ha bajado la mortalidad por enfermedades del corazón en los últimos 50 años? 80-90%. ¿Te imaginas? 80-90%. O sea, podemos hacerlo. A lo que hay que cambiar las maneras de hacerlo, si nosotros queremos abordar este problema como tiene que ser. Muy bien. Pedro Ordúñez, muchas gracias por aclararnos todo sobre la salud cardiovascular. No todo, pero trato de hacer mi mejor esfuerzo. Pero sí, celebremos el Día Mundial del Corazón, haciendo que nuestras comunidades tengan una información relevante sobre la importancia de este asunto y definitivamente juntos podemos hacerlo. Seguro. Gracias, Pedro. Y así llegamos al final del podcast de hoy. Recuerden que no solo hay que cuidar el corazón de rupturas amorosas, sino mantenerlo fuerte para una vida saludable. No dejemos que la hipertensión, este asesino silencioso, nos tome por sorpresa. Un chequeo a tiempo, una caminata diaria y menos sal pueden marcar la diferencia. Nuevamente, gracias a Pedro Ordúñez por habernos ayudado a entender mejor cómo proteger nuestro corazón. Y si les gustó este episodio, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal.
Nos vemos la próxima porque, como siempre decimos, la salud es de todos. Chao.